¿Qué día es hoy? Bueno, muy bien. Aún así falta bastante gente, ¿no? Sí, ahora sí falta más. Bueno, muy bien. Que sepan que estuve a esto de no venir, porque ayer estuve todo el día en cama por una gastroenteritis o algo así. Así que bueno. Pero bueno, no podía privarles a ustedes del placer de, ¿no? De la fiesta. De la fiesta. La fiesta del pensar, metafísico, ¿no? La gran fiesta. No, lo comento no para generar compasión ni nada por el estilo, sino porque si ven que hoy desvarió más de lo habitual, no atribuyan a eso, a mi situación. Es un accidente. Dicho lo cual, bueno, es normal. Tengo un niño de año y medio que está empezando a ir a la guardería y entonces rotan todos los virus por la casa permanentemente. Cuando no le toca a uno, le toca al otro. Bueno, entonces eso, por una parte, si desvarío más de lo habitual, sepan que no me lo atribuyan a mí, sino a mi situación. Y segundo, bueno, supongo que iré un poco más despacio de lo habitual también. Mi cabeza no está del todo en su sitio. Entonces, vamos a ver. La clase pasada habíamos quedado, bueno, la clase pasada fue hace un poco porque ayer no tuvimos. Acuérdense que tenemos mañana a las 12, metafísica. Entonces, estábamos haciendo una transición entre Aristóteles y lo que vamos a ver ahora, que es fundamentalmente Tomás de Aquino, ¿no? Y no voy a repetir, pero lo último que hice fue una especie de reflexión sobre qué ocurre cuando el platonismo o el aristotelismo se desarrollan uno al margen del otro, ¿no? Eso yo creo que fue lo último que llegamos a ver, ¿no? Yo les decía que Platón y Aristóteles son autores complementarios. Los dos podríamos decir que son filósofos realistas, en el sentido en que hemos explicado aquí las constantes filosóficas del realismo, pero que ponen énfasis en distintos aspectos, ¿no? Uno pone quizá más el aspecto en el fundamento trascendente, que es Platón, de la realidad, y Aristóteles pone más el acento en la consistencia del ser particular, de la sustancia primera, etc., ¿no? Y veíamos que cuando un filósofo desarrolla esta línea del platonismo al margen del aristotelismo, suele derivar, o puede derivar, normalmente deriva, en distintas formas de racionalismo, esencialismo, idealismo y en su caso panteísmo, ¿verdad? Mientras que, les decía yo, cuando un autor desarrolla su filosofía en la línea de Aristóteles, pero al margen o depurado de elementos platónicos, suele derivar en un empirismo, en un nominalismo, ¿no? En algunos casos en algún existencialismo o también en un naturalismo, ¿no? Lo vamos a ilustrar con algunos ejemplos, pero de momento no voy a dar muchos, ¿no? Solamente voy a mencionar dos ejemplos que se sitúan justo en medio de Aristóteles y Tomás de Aquino, que es el autor que vamos a empezar a hablar hoy, ¿no? Porque yo les decía la vez pasada y reafirmo, ¿no? La metafísica después de Aristóteles y Platón se desarrolló sobre todo en distintas formas del platonismo y aristotelismo. Las escuelas posteriores, en la edad antigua, las escuelas posteriores a Platón y Aristóteles, mayormente son escuelas que no tienen
un gran desarrollo de la metafísica, sino más bien de la ética, ¿no? Las escuelas helenísticas y todo esto ponen el acento más en la ética que en la metafísica, y en todo caso son casi todas ellas materialistas, ¿no? Si ustedes ven el estoicismo, por ejemplo, o el epicureísmo, este tipo de escuelas, pero sobre todo el estoicismo, que fue la que más éxito tuvo, digamos, o más difusión tuvo, divide la filosofía en tres grandes áreas, ¿no? La física, la lógica, la física y la ética, ¿no? Metafísica no hay, ¿no? Pero porque su metafísica es su física. Como dice Aristóteles, si solamente hay sustancias materiales, entonces la física es la filosofía primera. Entonces, en las escuelas desarrolladas fuera del platonismo y del aristotelismo, mayormente no han puesto demasiado énfasis en la metafísica, y en todo caso la reducen a la física. Bueno, lo que pasó entre el siglo IV a.C. y el siglo XIII, en el que vivió Tomás de Aquino, es mucho. Entonces es imposible resumir todo esto, pero simplemente quería poner el énfasis en dos autores que muestran un poco eso que yo decía antes, ¿no? El desarrollo del platonismo al margen del aristotelismo, y del aristotelismo al margen del platonismo, y precisamente qué es lo que sucede en estos casos, ¿no? Un caso de platonismo sin aristotelismo podría ser el de Plotino. Alguno aquí me ha preguntado qué pasa con Plotino, Proclo y estos autores de los primeros siglos de la era cristiana, que se conocen como neoplatónicos. Y si ustedes ven, simplemente por ilustrar el punto que yo les decía la semana pasada, ¿no? Plotino, y de nuevo también Proclo, Jámblico, Porfirio, ¿no? Todos los autores neoplatónicos que han seguido a Plotino, es un desarrollo del platonismo al margen del aristotelismo, o con un aristotelismo muy reducido, ¿no? En el que el énfasis está puesto efectivamente en la realidad del uno trascendente, que es una especie de principio último de toda la realidad, y donde del uno emanan de manera necesaria todas las otras cosas, la multiplicidad de las cosas, ¿no? Primero las del mundo inteligible, después las del mundo sensible, pero esa emanación de esa multiplicidad está vista como una especie de caída ontológica, ¿no? Donde la limitación es el mal. Entonces, ven, esto es... No digo que Plotino sea un autor claramente, y los neoplatónicos sean autores claramente inmanentistas, pero sí que se ve una cierta tendencia hacia algunas tesis inmanentistas. Por una parte, ese uno trascendente del que emanan todas las cosas en Plotino, aunque es distinto de las cosas finitas y de las cosas que emanan de él, sin embargo está necesariamente unido a ellas de alguna manera, porque las cosas, digamos, son un fruto, ¿no? Una emanación, decíamos, necesaria de él. Con lo cual, de alguna manera, la realidad está compuesta por un todo que forman el uno y lo que emana de él, ¿no? Esto no es un panteísmo, o sea, sería inadecuado calificar a Plotino de autor panteísta. Quizás sí podría decirse con una terminología más actual, panenteísta. Es decir, la idea es que Dios no existe sin el mundo, o el primer principio de toda la realidad no existe sin el mundo, o no podría existir sin el mundo. Y donde, como decíamos, ¿no? La limitación, y en última instancia, es vista como una especie de mal, ¿no? O el mal, mejor dicho, es la limitación, ¿no? Entonces, decía, Plotino tiene alguna... Sí. O sea, cuando dicen el panenteísmo, ¿se refiere a que Dios necesariamente tiene que crear el mundo? Sí. Vale. Crear o tener algún tipo de relación con él. O sea, eso es una terminología que es reciente, antes no se utilizaba, pero que se ha inventado para caracterizar este tipo de autores que no identifican a Dios con el mundo totalmente, pero que sostienen que sin el mundo Dios no es Dios, ¿no? O sea, la relación es igual entre el mundo, si hay mundo necesariamente solamente Dios que ha creado, y si hay Dios necesariamente tiene que crear. Efectivamente, es biunívoca, por así decirlo. Bueno, esto simplemente para que vean ustedes. En general, los autores, ¿no? que
ya digo, toda la Edad Media, sea en ámbito cristiano, ¿no?, donde el platonismo, sobre todo en los primeros siglos, tuvo mucha importancia, ¿no? Si uno ve autores como San Agustín, como el Pseudo Dionisio, en general los padres de la Iglesia son todos autores fuertemente influidos por el platonismo, ¿no? En ellos, ese platonismo está compensado por otros aspectos que tienen que ver con la verdad de fe, pero no con la filosofía aristotélica, ¿no? Por ejemplo, si uno ve en general San Agustín, los padres de la Iglesia y estos, dicen que la materia es algo bueno porque ha sido creado por Dios y cosas por el estilo, pero no lo van a decir porque conozcan ni a Aristóteles ni a ningún otro autor, sino simplemente porque eso forma parte de la verdad de fe y eso les permite de alguna manera compensar algunos aspectos de un platonismo que sería unilateral, ¿no? Dentro de la filosofía árabe predomina el aristotelismo, pero también con fuerte influencia del neoplatonismo, con lo cual ahí tenemos autores un poco raros, ¿no?, como Avicena, ¿no?, que mezcla Aristóteles y Platón. Pero del otro autor del que yo les quería hablar, además de Plotino, para que vieran el punto que quería ilustrar, era de Averroes, ¿no? Pues Averroes es uno de los más importantes comentadores de Aristóteles. O sea, por dar unas grandes pinceladas, ¿no? O sea, el aristotelismo tuvo una larga tradición, ¿no?, de comentadores, la gente que se dedicó a comentar las obras de Aristóteles. En los primeros siglos de la era cristiana tenemos comentadores muy importantes como Simplicio, como Alejandro de Afrodisia, como el propio Boecio, etc., ¿no? Pero los comentarios de Aristóteles florecen sobre todo cuando se empieza a desarrollar la filosofía en el mundo islámico, y especialmente a partir del siglo XI, XII, etc., ¿no? Y dentro de ese desarrollo, pues el autor, el aristotélico más importante que existió, probablemente uno de los más importantes, es Averroes, un filósofo cordobés, de Córdoba, España, que comentó 3 veces toda la obra de Aristóteles, ¿no? O sea, nosotros leemos algunos textitos, pero este hombre comentó 3 veces todas las obras de Aristóteles. Hizo 3 tipos de comentarios distintos, ¿no? Unos comentarios más esotéricos, es decir, para iniciados, y otros más exotéricos para el vulgo, ¿no? Pero son 3 niveles de comentario que hace. Bueno, Averroes es un ejemplo perfecto de un aristotelismo sin platonismo. O sea, Averroes lo que quiere hacer es, o interpreta la filosofía de Aristóteles depurándola de todos los elementos platónicos. Y precisamente pasa lo mismo que yo les decía la clase pasada, ¿no? No es que él afirme un naturalismo o un empirismo explícitamente, ¿no? Pero sí que de alguna manera todo el aspecto trascendente que hay en la filosofía platónica queda muy reducido, ¿no? Fuertemente reducido. Para empezar, no hay inmortalidad individual del alma, ¿no? Para Averroes, ¿no? Averroes interpreta a Aristóteles como un autor en el cual no hay pervivencia del alma individual. El alma individual, como es la forma de un cuerpo, pues se corrompe junto con él, ¿no? Y con una fuerte tendencia también a cierto monismo, porque para Averroes hay una única inteligencia, ¿no? Que es la que entiende en cada uno de nosotros, ¿no? Es lo único que existe de forma... lo único con lo que nosotros tenemos alguna relación y que es completamente incorruptible, el intelecto, ¿no? Hay una inteligencia que entiende en cada uno de nosotros, pero que no es una potencia nuestra, una facultad de nuestra alma. Es un intelecto separado, único para todas las personas.
Y también pone mucho el énfasis en la cuestión que yo les decía, para Aristóteles el mundo no ha tenido comienzo, ¿no? Entonces él lo que sostiene es que la materia como tal es eterna, es increada, y también de alguna forma existe necesariamente, ¿no? Existe necesariamente. Bueno, entonces en general en la tradición del averroísmo, o sea, el averroísmo tuvo una tradición muy fuerte posterior, que tiene mucha importancia en el Renacimiento sobre todo, y en los comienzos de la filosofía moderna. En general, la mayor parte de los autores que se desarrollan en la línea del empirismo y del naturalismo tienen alguna conexión con el averroísmo. O sea, esto es históricamente verificable, ¿no? Es una cosa. Entonces, bueno, quizás es un poco esquemático lo que estoy haciendo, y lo es, pero simplemente para mostrarles a ustedes que, bueno, en los siglos posteriores, o en la época posterior a Aristóteles y a Platón, tenemos metafísica en la tradición platónica, tenemos metafísica en la tradición aristotélica, tenemos algunos autores que intentan hacer algún tipo de conciliación entre ambos, y cuando no se quiere hacer una conciliación entre ambos, el platonismo deriva o en formas de idealismo panteísta, parecido o panenteísta al estilo del neoplatonismo, o en formas de pseudo o tendencia al naturalismo, como en el caso del averroísmo, ¿no? Bueno, ya que he hecho este esquema tan polarizado, ¿no? Me toca hablar de un autor que a mi juicio es el que de alguna manera equilibra estas dos tendencias, ¿no? Que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces Santo Tomás de Aquino, digo, pasar de Aristóteles a Santo Tomás casi sin continuidad es una aberración, pero estamos haciendo una breve, entre comillas, historia de la metafísica, y evidentemente Santo Tomás de Aquino es, incluso en la actualidad, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino vivió y escribió en el siglo XIII, y uno podría pensar, bueno, estamos haciendo arqueología filosófica. En cierto sentido sí, en otro sentido no, porque incluso en las discusiones contemporáneas de metafísica se suele apelar mucho, o se suele recurrir mucho a Santo Tomás. Brevemente, esto volveremos más adelante sobre este tema. ¿Quién hace metafísica hoy? ¿Hay alguien que haga metafísica además de yo? ¿O dónde vive la metafísica dentro de las corrientes filosóficas contemporáneas? Básicamente en dos sitios, ¿no? En la tradición tomista, que está siempre muy fuerte, aunque no siempre bueno, hay formas de tomismo, ¿no? Bueno, ya volveremos sobre esto. Y en la tradición de la filosofía analítica. O sea, hoy por hoy hay más metafísica, por así decir, o se hace metafísica más en la tradición de la filosofía analítica que en la tradición de lo que llamaríamos la filosofía continental. ¿Está bien? Esta distinción o división entre la filosofía continental y analítica puede resultar un poco arbitraria, pero yo creo que más o menos es convencional y todo el mundo más o menos entiende de qué se habla. No sé si ustedes, en general todo el mundo. Entonces, la filosofía analítica, que se desarrolló sobre todo en el último siglo y medio dentro de la tradición, dentro de la academia anglosajona en general, es un tipo de filosofía que pone el énfasis sobre todo en el análisis lógico del lenguaje, ¿no? Y esa tradición analítica tuvo un periodo antimetafísico, ¿está bien? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Tuvo una época antimetafísica porque autores como Carnap y los del Círculo de Viena en general, Bertrand Russell, etc., ¿no? Consideraban que el lenguaje metafísico no tenía sentido, ¿no? Sobre esto vamos a volver más adelante. Pero bueno, ya esa época ya pasó. Es decir, desde mediados del siglo pasado la filosofía analítica se dio cuenta de que se puede hacer metafísica. Ya explicaré en otro momento por qué, ¿no?
Y desde entonces hasta hoy ha habido y hay discusiones muy fuertes dentro de la filosofía analítica en torno a problemas de metafísica o temas de metafísica, ¿no? Si uno va a una librería, no a Trova, pero si uno va, o a cualquiera de aquí, porque en España esto se desconoce bastante, pero si uno va a una librería de filosofía en Oxford o en algún lugar por el estilo, y va a la sección de metafísica, que la hay y muy grande, es prácticamente todo filosofía analítica. Bueno, en ese ámbito se discute a Santo Tomás también, no como un autor de escuela que hay que defender, etcétera, etcétera, sino como un interlocutor más, entre otros, con buenos argumentos o con argumentos considerables o con argumentos que merece la pena atender, ¿no? Esto lo menciono simplemente porque vamos a hablar de Santo Tomás un poco en perspectiva histórica, pero también vamos a considerar sus principios, sus argumentos, su visión, y esto les va a ustedes a ser de mucha utilidad, bastante utilidad, de provecho. Entonces, volveremos sobre esto porque pretendo llegar a la discusión contemporánea y las objeciones contemporáneas a la metafísica, entre ellas las del Círculo de Viena y ciertos autores de la filosofía de tradición analítica, ¿no? Así que vamos a volver sobre ese asunto. Pero bueno, entonces Santo Tomás de Aquino es sin duda uno de los, si uno hace un top 5 de autores más importantes dentro de la historia de la metafísica, no diría de la filosofía un top 10 seguro, pero de la metafísica un top 5 o un top 3, básicamente, ¿no? Está Santo Tomás, ¿no? Me gusten más o menos sus argumentos, me guste más o menos su filosofía, me revuelva el estómago, o sea, es así, ¿no? Entonces vamos a entrar en profundidad en este autor, que, una cosa curiosa, no escribió ninguna obra grande de metafísica. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que uno de los autores más importantes de la historia de la metafísica no escribió ninguna obra grande de metafísica? Bueno, porque él tenía su metafísica integrada en su teología. O sea, Santo Tomás de Aquino es fundamentalmente un teólogo, entendiendo por teólogo no lo que decía Aristóteles, que la teología es la metafísica, no es la filosofía primera, sino entendido por teólogo un pensador que intenta pensar su fe. Entonces Santo Tomás de Aquino es fundamentalmente o primeramente un teólogo, en el sentido de que es una persona que acepta o adhiere a la fe cristiana y con las herramientas filosóficas que tiene intenta hacer sentido de lo que cree. ¿Está bien? E intenta compatibilizar, en la medida en que él lo ve posible, y él lo ve posible absolutamente, la razón con la fe y la filosofía con la teología. Por eso las obras más importantes de Santo Tomás de Aquino son todas teológicas, ¿no? La Suma de Teología, la Suma contra los Gentiles, el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, las cuestiones disputadas, son casi todas obras de teología. No tiene un tratado, bueno, tiene algunos opúsculos de metafísica muy puntuales, uno sobre el ente y la esencia, uno sobre las sustancias separadas, son opúsculos breves, ¿no? No hizo un manual de metafísica, sobre todo, ¿no? Ni un manual ni un tratado. Pero lo que sí hizo fue comentar la metafísica de Aristóteles. Comentó varias de las obras de Aristóteles, no todas, pero la mayor parte. Y hizo un comentario a la metafísica. Como ustedes saben, Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales impulsores de la recepción de Aristóteles en Occidente, porque en el mundo cristiano, fundamentalmente en Occidente,
fundamentalmente en Europa, durante muchos siglos el filósofo que era conocido era Platón, no Aristóteles, ¿no? Y tampoco a Platón de primera mano, Platón de segunda mano, pero el platonismo era predominante, ¿no? Hasta el siglo XII, cuando aquí en España, en la Escuela de Toledo, se empiezan a hacer traducciones de las obras de Aristóteles. Primero se hacen desde el árabe, porque las obras de Aristóteles eran muy conocidas en el mundo islámico, pero eran desconocidas en el mundo cristiano latino. Entonces hay una primera recepción, las primeras traducciones, ¿no? Y hay en el mundo cristiano como una especie de duda sobre qué hacer con Aristóteles, ¿no? Porque todo el mundo estaba muy cómodo con el platonismo, ¿no? Que ya con autores como San Agustín o el Pseudo Dionisio y demás habían hecho una cierta síntesis del platonismo con el cristianismo, pero nadie había hecho eso con Aristóteles y ni se sabía si se podía hacer, porque Aristóteles no parece que afirme la inmortalidad del hombre individual, o por lo menos ni la afirma ni la niega, sino que queda ahí medio raro. Afirma la eternidad del mundo, cosa que a muchos les parecía contraria a la idea de creación, o sea, y el cristianismo pues, tiene la idea de la creatio ex nihilo, es decir, que todas las cosas han sido creadas por Dios de la nada, lo cual quiere decir sin presuponer una materia previa, ¿no? O ningún sujeto previo, ¿no? Eso parecía incompatible con la idea de un mundo eterno como el de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que estos primeros hubo una primera recepción de Aristóteles un poco no para todo el mundo, es decir, algunos podían leer Aristóteles y otros no podían leer Aristóteles. De hecho, el maestro de Santo Tomás de Aquino, que es San Alberto Magno, ambos eran de la orden dominicana, ¿no? Comenta también las obras de Aristóteles, pero en un estilo un poco peculiar. Lo que hace es hacer una paráfrasis porque las obras de Aristóteles no se podían leer. O sea, estaba prohibido leer Aristóteles, ¿no? Lo que hace San Alberto es hacer una paráfrasis para explicar la filosofía aristotélica a quien quiera entenderlo. Ya para la época de Santo Tomás de Aquino se puede leer Aristóteles. Y entonces lo que hace Santo Tomás es comentar el texto digamos, párrafo por párrafo, básicamente. O sea, hace un comentario que no es una paráfrasis, sino que es poner el texto, comentarlo, poner el texto, comentarlo, poner el texto, comentarlo. Y Santo Tomás no sabía griego, ni sabía, obviamente, ni sabía árabe tampoco, ¿no? Pero lo que hace es conseguirse un buen traductor, porque quería entender bien de qué estaba hablando Aristóteles. Entonces se consigue su propio traductor, que es también Guillermo de Moerbeke, que es un nombre de la propia orden dominicana, y Guillermo de Moerbeke le traduce a Santo Tomás las obras de Aristóteles para que él las pueda comentar con el texto lo más adecuado al original. Y entonces Santo Tomás comenta a Aristóteles y comenta la metafísica. Y comentando la metafísica, bueno, vamos a empezar por ahí. A ver, vamos a hacer un recorrido por muchos puntos de la metafísica de Santo Tomás, pero vamos a empezar con este texto en el que Santo Tomás explica cuál es el objeto de la metafísica. Porque nosotros teníamos un problema cuando estábamos viendo a Aristóteles, y es que Aristóteles, ¿se acuerdan? Libro primero dice, no, hay una sabiduría, ¿no?, que se ocupa de los principios más universales. Libro cuarto, hay una ciencia que se ocupa del ente en cuanto tal. Libro sexto, hay una ciencia que es la teología, que es la ciencia primera. Y mucha gente no sabe bien qué hacer con esto, ¿no? De hecho, yo les mencioné en su momento, muchos comentaristas piensan que está hablando de cosas distintas y no saben bien cómo conciliar todas estas cosas que dice Aristóteles. Bueno, eso es porque no han leído el comentario que hace Santo Tomás, que es diáfano y muy claro, ¿eh? Entonces, ¿para qué nos va a servir este texto? Bueno, para ver cómo
efectivamente todas esas perspectivas que encontrábamos en Aristóteles sobre la ciencia primera, la sabiduría, la ciencia del ente en cuanto tal, son perfectamente conciliables en una única ciencia, una única disciplina, y que esa única disciplina recibe el nombre de metafísica, ahora sí, ¿no? ¿Y por qué conviene llamarla metafísica? Entonces estamos en la semana 8 de clases y hemos llegado, o bueno, estamos llegando a definir finalmente la metafísica. Bueno, muy bien. Esto lo hace Santo Tomás en el proemio. Un proemio es una introducción. Digo, porque a veces uno dice palabras y no sabe hasta qué punto se entiende o no se entiende. Pero esto es el, como ven aquí, comentario a los libros metafísicos, proemio. Proemio es una introducción. Van a ver que lo que dice aquí Santo Tomás no es nada nuevo, ya lo vimos todo, pero está presentado de una manera que nos va a permitir conciliar muchas cosas que habíamos visto por separado. Bueno, muy bien. Como este texto me gusta mucho, lo vamos a leer entero. Otros que no me gustan tanto no los leo, pero este me gusta. Dice Santo Tomás: como enseña el filósofo naturalmente es Aristóteles, ya para el siglo XIII ya la recepción de Aristóteles en Occidente, ya digo, era un hecho, fue tan impactante esa recepción que se le empezó a considerar el filósofo, o sea, la persona que hizo filosofía de manera más perfecta, ¿no? Fue este hombre, o sea, ¿no? Dice: como enseña el filósofo en su política, cuando una multitud se ordena algo uno, conviene que aquello uno a lo que se ordena sea lo que regula y rige, y que las otras cosas sean reguladas o regidas, lo cual es evidente en la unión del alma y el cuerpo, porque el alma naturalmente impera y el cuerpo naturalmente obedece, ¿no? Bueno, esto es muy, muy elemental, ¿no? Si tenemos una multitud, ¿no?, que se ordena algo a un mismo fin, ¿no? En la política, esto lo dice Aristóteles en la política, hablando de la comunidad política, ¿no? Que es una multitud que se ordena a un único fin, que es el bien común, ¿no? Y el ejemplo que pone aquí Santo Tomás, bueno, el cuerpo es una multiplicidad de partes, pero que está ordenada por un principio único, que es el alma. ¿Está bien? Entonces, dice, si hay una multitud que se ordena a un fin, pues tiene que haber el que se ocupa de ese fin, o el que conoce ese fin, tiene que ser el que mande sobre esa multitud. ¿Está bien? Y si lo mismo sucede también entre el alma y sus potencias, pues el apetito irascible y el concupiscible, según su orden natural, son regidos por la razón, ¿no? Bueno, esto también viene de Platón, la idea de que en el alma hay distintas potencias apetitivas, ¿no? La irascible y la concupiscible. La irascible es la que tiende al bien arduo, al bien difícil, y la concupiscible al bien deleitable o placentero. Pero todas tienen que ser regidas por la razón, el auriga de Platón, ¿no? Ahora bien, dice, todas las ciencias y las artes se ordenan a algo uno, a saber, la perfección del hombre, que es su felicidad. Esto lo mencioné ya al comienzo de las clases. O sea, las ciencias, los distintos saberes, los distintos ámbitos del saber humano, no son un caos completamente desarticulado, sino que se ordenan a la perfección del hombre. ¿Está bien? Por más descabellado que esto parezca, ¿no? Gente que estudia nutrición, y la gente que estudia teología, y la gente que estudia arquitectura, y la gente que estudia comunicación, se ordenan todos a lo mismo, ¿no? Parece que no. En realidad cada uno se ordena a conseguir el título y trabajar de lo que quiera, pero considerados todos estos saberes, ¿no?, en relación con el bien humano, ¿no?, todos se ordenan a lo mismo, ¿no?, a la felicidad humana. ¿Está bien? Dice, por eso es necesario. Entonces ahí tenemos una multiplicidad, una multitud que se ordena a algo uno. Por eso es necesario que alguna ciencia sea rectora de todas las demás, y a esta se aplica el nombre de sabiduría, pues es propio del sabio ordenar
a otros. Bueno, esto hasta ahora es más o menos lo mismo que dijo Aristóteles en el libro primero, ¿no? Tiene que haber una ciencia que sea rectora de las demás, y a esta le ponemos el nombre de sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? O sea, la pregunta siguiente es, ¿la sabiduría es la política? ¿La sabiduría es la psicología? ¿La sabiduría cuál es? ¿No? ¿Cuál es esa ciencia? Dice, ahora bien, cuál sea esta ciencia y acerca de qué cosas verse, es algo que se puede considerar atendiendo de modo diligente a las condiciones que debe reunir algo a fin de ser idóneo para regir. Pues como dice el filósofo en el mismo libro, así como los hombres de intelecto vigoroso son naturalmente rectores y amos de los otros, y los hombres que tienen cuerpo robusto pero un intelecto deficiente son naturalmente siervos, del mismo modo la ciencia naturalmente reguladora de las otras debe ser aquella que sea máximamente intelectual. Fíjense que Nietzsche sería un festín con esta frase, ¿no? Esto de que los fuertes están sometidos por los, ¿no? por los débiles, ¿no? Pero bueno, pongamos entre paréntesis, somos capaces de hacerlo porque somos gente adulta y madura, la teoría aristotélica de la digamos, esclavitud natural, ¿no? Que es lo que está aquí en juego. O sea, para Aristóteles había hombres que eran naturalmente esclavos de otros, ¿no? La esclavitud de la época de Aristóteles no era lo que se ve en las películas de Estados Unidos y de las plantaciones del sur, ¿no? Pero aún así, bueno, no tenemos por qué adherir a la teoría del esclavo natural aristotélica para sacar de aquí alguna enseñanza, ¿no? O sea, lo que, básicamente el principio que está aquí es, tiene que mandar el que entienda, o sea, el que sea inteligente, ¿no? O sea, la idea es que para mandar hay que conocer el fin al que se está ordenando a quien se manda, y para eso hay que entender, ¿no? Por eso dice que la ciencia que sea máximamente reguladora de las otras tiene que ser máximamente intelectual, ¿no? Esto uno dirá, bueno, esto es Platón, ¿no? El rey filósofo y todo esto, ¿no? Sí, en parte sí, pero vamos a ver que no necesariamente, ¿no? En parte sí, pero no necesariamente. Yo se los dije en algún momento, o sea, no basta ser buen filósofo para gobernar bien. Aquí está hablando de quién rige las disciplinas, no quién rige la comunidad política, ¿no? Aquí de lo que se está hablando es cuál es la ciencia que tiene que regular a las otras ciencias, ¿no? No cuál es la ciencia que tiene que regular la vida humana, ¿no? Yo no creo que Santo Tomás pensara que los metafísicos tenían que gobernar, ¿eh? Creo que es una muy mala idea, por otro lado. Vale. Bueno, entonces, ¿cuál es la sabiduría? La ciencia que sea máximamente intelectual. ¿Y cuál es la ciencia máximamente intelectual? Naturalmente, dice, la que versa sobre las cosas máximamente inteligibles. O sea, si es máximamente intelectual, su objeto, aquello sobre lo que versa, aquello sobre lo que trata, será lo que es máximamente inteligible. Bueno, de momento estamos bastante platónicos, ¿no? O sea, acuérdense que también para Platón, la famosa alegoría de la línea, ¿no? Que ustedes leyeron en la República, los objetos, cuanto más elevados, más inteligibles, etcétera, ¿no? Todo esto. Vale, pero aquí vamos a entrar un poquito más fino, a hilar, ¿eh? ¿Qué son las cosas máximamente inteligibles? Porque uno puede decir, ¿qué son las ideas platónicas, los números? ¿Qué son las cosas máximamente inteligibles? Bueno, pues esto, dice Santo Tomás, se puede entender de tres maneras o en tres sentidos distintos. Dice, ¿qué sean las cosas máximamente inteligibles? Se puede entender en tres sentidos. Primer sentido, dice, en primer lugar, según el orden del entender, en efecto, parecen ser más inteligibles
aquellas cosas por medio de las cuales el intelecto alcanza certeza. O sea, aquellas cosas por medio de las cuales el intelecto alcanza certeza. Pero dado que el intelecto adquiere la certeza de la ciencia a partir de las causas, el conocimiento de las causas parece ser máximamente intelectual. Por lo tanto, también aquella ciencia que considera las primeras causas parece ser máximamente la reguladora de las otras, ¿no? Entonces, en un primer sentido, lo máximamente inteligible son las causas, porque entender la causa de algo es lo que me permite tener certeza respecto de ese objeto. Acuérdense del ejemplo que poníamos. Una cosa es que yo sepa que cuando viene una nube gris va a llover, y otra cosa es que yo conozca por qué, ¿no? Entonces, yo tengo certeza cuando conozco la causa. Y, por lo tanto, la ciencia que sea máximamente inteligible se ocupará de las causas más fundamentales o de las causas primeras, ¿no? Hasta aquí, lo mismo que dijo Aristóteles en el libro primero. Bueno, un segundo sentido. En segundo lugar, las cosas máximamente inteligibles, ¿qué son? En segundo lugar, se puede entender lo que significa lo máximamente inteligible a partir de la comparación entre el intelecto y el sentido. Pues como el sentido es un conocimiento de cosas particulares, el intelecto, que comprende las cosas universales, parece distinguirse de aquel en esto, ¿no? Bueno, esto también, si se fijan, ya lo hemos visto, pero es muy sencillo, ¿no? El conocimiento sensible es conocimiento de lo particular, ¿no? ¿No? Con los sentidos conozco este escritorio, ¿no? Esta persona, ¿no? Lo que sea. El conocimiento sensible es de lo particular. No solo los sentidos externos, sino también los sentidos internos. Tenemos sentidos externos y sentidos internos, ¿no? Yo me puedo representar. Yo cierro los ojos, pero me puedo representar lo particular. Me puedo representar este escritorio. Lo estoy imaginando. Esa capacidad que tengo de imaginar es también sensible todavía, ¿no? Esa imagen representa algo particular, ¿no? Y me puedo imaginar el copo de Trump, ¿no? Sí, me puedo imaginar, ¿no? Ese particular. Pero con el intelecto alcanzamos conocimiento de lo universal, porque yo con el entendimiento puedo tener el concepto de homo, no solo el de... O sea, y ese concepto se refiere al de Trump, pero también al de Tintín, o al de... No sé si saben quién es Tintín. Sí. Ah, bueno, también. Y Trump también, ¿no? Son homos bastante distintos, pero los dos tienen. Y de la misma manera yo puedo tener un concepto de escritorio que se refiere tanto a este como a todos los que están aquí, o a otros que no están aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué distingue el conocimiento sensible del conocimiento intelectual? Pues que el conocimiento sensible es de lo particular y el conocimiento intelectual es de lo universal. Por eso también es máximamente intelectual aquella ciencia que versa acerca de los principios más universales. Aquí principios no está entendido en el sentido de principios del ser, sino de principios del entender, ¿no? Está hablando de nociones o conceptos universales. Por eso también es máximamente intelectual aquella ciencia que versa sobre los principios más universales, los cuales ciertamente, fíjense, esto es interesante lo que voy a decir ahora, los cuales ciertamente son el ente y lo que se sigue de él, como lo uno y lo múltiple, la potencia y el acto. Me dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, está hablando de nuestros principios más universales a nivel de el entender, ¿no? O sea, el concepto o la noción más universal que tenemos es la de ente, o el concepto o la noción de ente. Y de él, del ente, se siguen, dice, algunos
también conceptos o nociones que también son universalísimos, como lo uno y lo múltiple, ¿no? El concepto de uno, el concepto de múltiple también son universales, son casi máximamente universales. Y lo mismo pasa con la potencia y el acto. Dice, ahora bien, estos principios no deben permanecer totalmente indeterminados, porque sin el conocimiento de ellos no puede haber conocimiento completo de lo que es propio de cada género o especie. Claro, si yo no entiendo ente, no puedo entender ninguna otra cosa. Si yo no entiendo qué es uno y qué es múltiple, tampoco puedo entender muchas otras cosas. Son los conceptos que nos permiten entender todos los demás, todos los otros géneros y todas las otras especies. Pero esos conceptos, precisamente porque son los más universales, no se pueden estudiar en las ciencias particulares, que era lo que veíamos que decía Aristóteles en el libro sexto, ¿no? ¿Se acuerdan? En el cuarto, perdón. Entonces, tiene que haber una ciencia que se ocupe de eso más universal, porque no se pueden ocupar de eso las ciencias particulares. Y sin embargo las ciencias particulares lo suponen, ¿no? Esto no quiere decir, cuidado, ¿no? Esto no quiere decir que primero hay que hacer la metafísica y después cualquier otra ciencia. Uno puede hacer cualquier otra ciencia sin tener ni siquiera idea de que existe la metafísica, ¿no? Pero el saber humano no va a estar completo hasta que no haya una disciplina que estudie esto por sí. ¿Está bien? Entonces yo puedo ser un excelente arquitecto sin saber metafísica, puedo ser un excelente nutricionista sin saber metafísica, puedo ser... De hecho, la mayor parte de la gente no sabe, bueno, no ha estudiado metafísica de manera reflexiva. No quiere decir que no tenga ningún principio metafísico, todo el mundo los tiene. Pero la mayor parte de la gente no ha estudiado de forma reflexiva la metafísica. Pero lo que estaba queriendo decir es, el saber humano no está completo si no hay una ciencia que se ocupe de estos primeros principios. Por lo tanto, cada uno, estos principios dicen, no deben tratarse en alguna ciencia particular, porque así como cada género de entes los necesita para su propio conocimiento, por la misma razón deberían tratarse entonces en cada ciencia particular. Por consiguiente, solo resta concluir que estas cosas deben estudiarse en una ciencia común que es máximamente intelectual y reguladora de las otras. Bueno, entonces tenemos cuál es la sabiduría, la que puede regir la multitud del saber humano. ¿Y cuál es la que puede regir? La que es máximamente intelectual. ¿Y cuál es la máximamente intelectual? La que se ocupa de lo máximamente inteligible. ¿Y qué es lo máximamente inteligible? En primer sentido, las causas primeras. En segundo sentido, los principios más universales, como el ente, uno, múltiple, acto, potencia, etc. Tercer sentido de lo máximamente inteligible. En tercer lugar, dice, a partir del mismo conocimiento del intelecto. Dice, así, dado que una cosa solo tiene, potencia intelectiva en cuanto está liberada de la materia, conviene que sean máximamente inteligibles aquellas cosas que están máximamente separadas de la materia. Ajá. Bien. ¿Cómo es esto de que solamente tiene potencia intelectiva una cosa si está liberada de la materia? Bueno, se puede ver claramente a partir de lo que dijimos anteriormente con respecto a la diferencia entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Si el conocimiento sensible es conocimiento de lo particular y el conocimiento intelectual es de lo universal, yo para poder conocer lo universal tengo que separarlo de la materia sensible. Para yo poder entender la idea de escritorio, la tengo que entender separada de las condiciones materiales propias de este o de aquel o de cualquier otro escritorio.
Yo para entender el concepto de Hopo, tengo que separarlo de las condiciones materiales del Hopo de Trump y tengo que separarlo de las condiciones materiales del Hopo de Tintín. Ojo, porque no se puede entender lo que es escritorio y lo que es Hopo sin ninguna materia. Porque en la misma definición de Hopo está el que es un cierto peinado, una cierta manera de tener el pelo, qué sé yo. Y el pelo es algo material, es algo físico, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos a entrar en ese asunto. Eso quiere decir que ese tipo de objetos pertenecen al conocimiento físico, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, entender supone inmaterialidad. Porque entender implica tener la forma de la otra cosa sin su materia, ¿no? Aquí nos van a servir mucho los conceptos de materia y forma que hemos visto ya en Aristóteles, ¿no? Yo recibo la forma sin su materia. Esto pasa en todos los niveles del conocimiento. En el conocimiento sensible también recibimos cierta forma sin su materia. Porque no forma sustancial, sino forma accidental. Pero la recibimos también. O sea, todo conocimiento supone cierta inmaterialidad. Pero el conocimiento intelectual supone directamente que el acto de entender se realiza sin materia. Bueno, entonces, si hay una proporcionalidad, una proporción entre a más intelectual, más inmaterial, ¿no? Por así decir, máximamente intelectuales serán aquellas cosas que están, perdón, máximamente inteligibles serán aquellas cosas que están completamente separadas de la materia. Bueno, me salteo una línea. Sí, sí. Pero, o sea, no hay un salto, o sea, en donde, claro, antes entendíamos que solo se pueden entender las cosas que tienen materia, o sea, solo se pueden entender las formas que tienen materia porque las conocemos a través de su materia. Y luego, o sea, ¿eso por qué significa que hay formas inmateriales que podamos conocer? No significa eso. Ahí estamos. O sea, si lo hubieran, serían esas, más bien. Exacto. Vale. Sí. No es una consecuencia lógica una cosa Vale. de la otra. Bueno, pero vamos a eso, ¿no? Vale, muy bien. Entonces tenemos un tercer sentido, en el que lo máximamente inteligible es lo que está máximamente separado de la materia. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente esto? ¿No? Sigamos un poquito con el texto. Yo creo que voy a hacer un paréntesis cuando leamos el siguiente párrafo. Vamos a ir a otro texto y vamos a volver después, ¿eh? Dice, perdón, estoy un poco... está. Máximamente separadas de la materia. Ok. Esto, me falta este párrafo. Dice, ahora bien, dice, están máximamente separadas de la materia las cosas que se abstraen no solamente de la materia señalada, como las formas naturales recibidas en el concepto universal, acerca de las cuales versa la ciencia natural, sino las que están separadas absolutamente de la materia sensible. Todavía no digo nada, leemos el otro párrafo. Y no solo las que están separadas según la razón, como ocurre en las matemáticas, sino también según el ser, como es el caso de Dios y las inteligencias. Por consiguiente, la ciencia que considera tales cosas parece ser máximamente intelectual, y así es la princesa y señora de las otras. Bueno, no se entendió nada, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, voy a intentar explicarlo. Vamos a ir a otro texto y vamos a volver a este. O sea, básicamente lo que está diciendo es: hay cosas que para entenderlas las tengo que abstraer o separar de lo que llama aquí la materia señalada.
¿Qué es la materia señalada? Señalada con la materia particular, la materia singular, esta materia, ¿no? ¿Cuáles son esas? Dice, como las formas naturales recibidas en el concepto universal, acerca de las cuales versa la ciencia natural. La ciencia natural sería la filosofía de la naturaleza, o lo que Aristóteles llamaba física, es lo mismo, ciencia natural, porque physis se traduce por naturaleza. La ciencia natural, o filosofía de la naturaleza, o si se quiere, llámese física, realiza un tipo de abstracción porque separa el concepto universal de la materia singular, de esta materia. Pero no separa de toda materia. Yo tengo a Bobby, a Sultán y a Excalibur, que siempre los tengo, ¿no? 3 perritos. Me formo el concepto universal de perro, ¿verdad? Lo abstraigo. ¿Qué quiere decir abstraer? Abstraer es separar. Separo ese concepto de las condiciones individuales de Bobby, de Sultán y de Excalibur. Y entonces entiendo el concepto universal de perro. Para entenderlo lo tengo que separar de la materia singular, de la materia señalada. O sea, de que sea blanco, negro, gordo, alto, flaco, etcétera, etcétera. Pero no lo puedo separar de toda materia, porque en la definición de perro están, por ejemplo, la carne y los huesos, ¿no? Un perro sin carne y sin huesos no es perro, y la carne y los huesos son materia, ¿no? Entonces, en el caso de la ciencia natural, o física, o filosofía de la naturaleza, yo abstraigo el concepto universal separándolo de su materia individual, de su materia señalada, pero retengo lo que llamamos la materia común, o la materia sensible común. Es decir, aquello de material que hay en la esencia del perro. ¿Está bien? Porque los objetos de la ciencia natural o de la física aunque pueden ser entendidos sin su materia particular, no pueden ser entendidos sin su materia sensible común y no pueden existir sin materia. ¿Pero qué le hicieron a Fernando? Lo puedo repetir, hay que estar ahí. Sí, también hay diferenciación de cuarto. Los objetos propios de la física o de la ciencia natural o filosofía de la naturaleza, lo voy a decir al revés. Ni pueden existir sin materia, no pueden existir sin materia. Un perro inmaterial no puede existir. ¿Está bien? Si el perro, es material. ¿Está bien? No puede existir sin materia. No pueden ser entendidos sin lo que llamamos la materia sensible común, es decir, la materia que es común a todos esos objetos, pero pueden ser entendidos sin su materia sensible particular o individual, es decir, sin la materia, lo que llama aquí la materia señalada. Hay otros objetos que pueden entenderse completamente sin materia, aunque no pueden existir sin materia. Y ustedes ya saben cuáles son. Y además lo acabamos de ver. Los de la matemática, ¿no? Los objetos matemáticos, aunque no pueden existir sin materia, porque
el 5 no existe sin materia. Existen 5 manzanas o 5 perros. Y el triángulo no existe sin materia. Existen cuerpos que tienen figura triangular, pero no existe sin materia. Sin embargo, yo a los objetos matemáticos los puedo abstraer completamente de su materia. Los puedo entender completamente sin materia. Porque el 5 no tiene que tener carne ni huesos. El triángulo no tiene que oler a nada. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿A qué te huele a piña? El triángulo huele a piña. Eso se llama sinestesia. Sí. Y es amarillo. Bueno, salvo que ustedes tengan una sinestesia insuperable, como el caso de mi pariente. Azul. ¿Cómo? Es azul el triángulo. El círculo es rojo. El círculo es verde. Ah, es rojo. Claro, no existen fuera de la mente sin materia. No existen fuera de la mente sin materia. Existen como objetos matemáticos en tanto que son pensados. O sea, el 5 existe como 5, como número 5 existe solo en mi mente, o en la tuya, o en la de quien lo piense. Pero fuera de la mente no hay un 5 en sí. Lo que hay son 5 objetos o 5 o lo que fuera, ¿se entiende? Sí, es que creo que me confunde el verbo existir. O sea, no estamos entendemos existir, no estamos entendiendo Pues, ser. Estamos entendiendo como existir algo que tenga ser con independencia de ser pensado. Por ninguno de nosotros. ¿Está bien? Que tenga ser con independencia de ser pensado, entonces los números no existen. Claro, es que los números no existen con independencia de que sean pensados. Sí. ¿Y qué pasa con, o sea, un ejemplo de los entes de razón? Sí. Vale. Por ejemplo, un unicornio. Sí. El unicornio en sí no existe en la realidad. No. No obstante, se ha formado en base a Sí. ideas Sí. o digamos las formas que hemos captado de las cosas, de cosas, ¿no? Sí. De esos universales. Sí. Pero, o sea, ese unicornio nunca ha tenido materialidad. O sea, ha partido de otras cosas que se tienen materialidad, que las tenemos extraídas y las hemos mezclado. Pero por eso el unicornio no se estudia en la zoología. ¿Está bien? Se estudia como un objeto imaginario, pero claro, el caballo sí, y el rinoceronte también. ¿Está bien? Entonces, la zoología, en los términos en los que explica aquí Santo Tomás esto, sería una parte de la filosofía de la ciencia natural, ¿no? Porque estudia objetos que se pueden entender sin la materia particular, pero no se pueden entender absolutamente sin materia y no pueden existir sin materia. El unicornio no existe. O sea, ni con ni sin materia. Obviamente incluye materia en su definición, precisamente porque es un concepto que está formado a partir de la abstracción de otras formas que sí las hemos abstraído de la materia. La forma de caballo, la de cuerno y la idea de que a un caballo le crezca naturalmente un cuerno, ¿no? Bueno, todo eso compone la noción de un unicornio. ¿Está bien? Si puede existir con materia el unicornio, yo no lo sé. O sea, ¿se entiende? O sea, si puede existir o no, no tengo idea si puede existir el unicornio. Parece que no existe, pero a lo mejor podría existir. ¿Está bien? Sí. Pero, o sea, no entiendo cómo puede haber como materia en esa forma en ese entendimiento. Si, por ejemplo, claro, en el momento en el que se muere Bobby, Sí. o sea, también pierde materia, o sea, porque claro, o sea, ¿qué diferencia a el Bobby justo en el momento de la muerte
de Bobby justo antes de morir. Yo entiendo que su sustancia, o sea, al haber un cambio sustancial, cambia su sustancia. Y en cierta manera, la materia cambia de forma. Sí. Pero, o sea, no veo cómo pueda, o sea, claro, entiendo que en la definición de algo viene necesariamente una forma que la materia toma, pero es que no veo cómo esa forma también puede tener materia. No sé si me explico mi duda. Lo que no, sí, tu duda es cómo podemos tener un concepto universal que incluya materia. Claro, o sea, lo entiendo diferenciado evidentemente del triángulo al perro. Sí, porque a eso que le estamos llamando materia sensible común, que es lo que está incluido en la definición de perro o de caballo o de cualquier sustancia sensible, no es la materia como principio sustancial, es lo que hay de material en la definición de ese tipo de sustancia. Vale, pero sigue siendo como forma. A ver, en la medida en que no es puramente forma, no es puramente forma. Vale. O sea, porque, a ver, es verdad que la forma es la que, en virtud de la cual la materia está dispuesta de una determinada forma, de una determinada manera, ¿está bien? Pero incluimos el hecho de que tenga materia, lo incluimos en la definición del perro. No solo que la materia tenga una cierta disposición, sino que tenga materia. Eso forma parte del concepto de lo que es un perro. Vale. ¿Está bien? Piénsalo de la siguiente forma. O sea, ¿qué hace falta para definir un determinado objeto? Si hace falta incluir materia, pues Sí. está. O sea, eso es. No se incluye esta o aquella materia, pero se incluye que tenga materia. Claro. Y que tenga un tipo de materia. Porque el tipo de materia que tiene el perro no es la misma que tiene la piedra y demás, ¿no? O sea, que tiene carne y hueso, no tiene metal. Pero por ejemplo, ¿esta materia es similar al tipo de materia de un perro recién muerto? Sí, claro. Vale, entonces... Sí. todo bien. Sí. Bueno, ahí hay otro tema que no he hablado porque Aristóteles no habla de esto, pero es importante, y es que en los cuerpos, en las sustancias materiales que son compuestas, todas las que conocemos son de alguna forma, salvo que llegáramos a las partículas más simples, simplísimas, que siempre se descubre que hay alguna anterior, entonces no sabemos ya exactamente dónde acaba la división de la materia, digamos. Las sustancias compuestas conservan los principios activos de las sustancias de las que están compuestas. O sea, en nosotros hay agua. No somos una suma de agua con otras cosas, etcétera, un conglomerado accidental de cosas. Pero en nosotros hay agua y están los principios activos del agua, ¿no? Y por eso tenemos que también hidratarnos y todas esas cosas, ¿no? Y si a mí me ponen una licuadora, ¿no? Pueden sacar el agua de mí, ¿no? Y es agua, ¿no? Y me dejan ahí convertido en un guiñapo, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, cuando hay un cambio sustancial, aunque lo que se pierde es la forma sustancial, que es el principio, el acto primero por el cual ese cuerpo es el tipo de sustancia que es, sin embargo, y cuando se produce ese cambio, empieza a existir otra sustancia, carne o lo que sea, sin embargo también hay una continuidad sensible entre una cosa y la otra. El cadáver del perro es casi un perro, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las sustancias, digamos, la materia que componía esa sustancia conserva esos mismos principios activos que tenía antes, ¿no? O sea, no se convierte inmediatamente en cualquier otra cosa. Pero bueno, esto es para estudiarlo con más detalle en filosofía de la naturaleza, no en metafísica, pero bueno. Vale, muy bien. Decíamos, hay objetos que no pueden existir sin materia, no pueden ser entendidos sin alguna materia, lo que llamamos materia sensible común,
y pueden ser entendidos sin materia sensible individual. Esos pertenecen a la ciencia natural o a la física. Hay otros objetos que no pueden existir sin materia, pero pueden ser entendidos completamente sin materia. Y estos son los objetos propios de la matemática. Y lo que está diciendo es, la ciencia, la sabiduría, no es ninguna de estas dos, porque la sabiduría, si es de lo máximamente inteligible, es de lo máximamente separado de la materia, y lo máximamente separado de la materia no es ni lo que no puede existir ni ser entendido sin materia, ni lo que no puede existir, pero sí puede ser entendido sin materia, sino aquello que puede existir y ser entendido sin materia. No sé si me han seguido. Bueno, como no me han seguido, lo voy a mostrar en otro texto. Fíjense, tenemos un texto que viene justo a continuación y que habla de esto. Entonces, para que les quede clarito, o claro y distinto, lo vemos ahí. Fíjense, dice, existen algunos objetos especulables, especulables quiere decir contemplables, acuérdense que especulativo es lo mismo que contemplativo, ¿no? Aquello que debe ser contemplado y no se puede obrar sobre ello. Dice, existen algunos objetos especulables que dependen de la materia en cuanto a su ser, porque no pueden existir sino en la materia. ¿Cuáles son esos? Efectivamente. A su vez, estos se distinguen, porque algunos dependen de la materia en cuanto al ser y en cuanto al intelecto, es decir, en cuanto al ser entendidos, como sucede con aquellos objetos en cuya definición se pone la materia sensible. Por ejemplo, no, fíjense, ¿no? Dependen de la materia en cuanto al ser y en cuanto al intelecto, es decir, en cuanto al ser entendidos, como sucede con aquellos objetos en cuya definición se pone la materia sensible. ¿Cuáles son aquellos objetos en cuya definición se pone la materia sensible? Todos los entes físicos, todas las sustancias corpóreas. ¿Está bien? Los objetos de la física. Por tal motivo, estos objetos no pueden entenderse sin materia sensible, así como, por ejemplo, en la definición de hombre conviene incluir la carne y los huesos. Y acerca de estas cosas trata la física o ciencia natural. ¿Ven? O sea, está explicado tal vez más fácil e imposible. Bueno, no sé si más fácil e imposible, pero por lo menos está bastante lineal. Entonces, hay unos objetos que dependen de la materia para existir y para ser entendidos, porque no pueden ser entendidos sin algo de materia, por lo menos aquella que se pone en su definición. Y estas son las cosas que trata la física, o la ciencia natural. Ahora bien, dice, hay algunos objetos especulables que aunque dependan de la materia en cuanto al ser, sin embargo no dependen de la materia según el entender o el intelecto, o para ser entendidas. Porque en su definición no se pone la materia sensible, como sucede, por ejemplo, en la línea y el número. Y de estas cosas trata la matemática. ¿No? Yo para definir lo que es un número, o para definir lo que es una línea, una figura, cualquier entidad matemática, no tengo que incluir ninguna materia, ¿no? Hagamos abstracción de las sinestesias que tienen algunos por aquí, ¿no? Hay múltiples sinestesias, pero... Y lo peor es que el que tiene sinestesia piensa que todo lo demás lo ven así, pero no es así, es un problema. Ya lo comprobamos. Es raro esto, pero es así. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿no? Los objetos de la matemática dependen de la materia en cuanto al ser, porque no pueden ser sin materia, no pueden existir sin materia, pero se pueden pensar sin la materia. Y ahora tenemos lo que nos interesa. Por último, dice, hay algunos objetos especulables que no dependen de la materia según el ser, porque pueden existir sin materia. Pueden existir sin materia.
ya sea que nunca existan en materia, como es el caso de Dios y los ángeles. Acuérdense que San Tomás es un teólogo y aquí está dando por supuesto que hay Dios y que hay ángeles, en este momento al menos. Ya sea que en algunos casos existan en materia y en algunos no, como la sustancia, la cualidad, el ente, la potencia, el acto, lo uno, lo mucho y cosas por el estilo. Vaya uno a saber por qué pone cosas por el estilo cuando no hay tantas, no sé, ¿no? Sí, como el etcétera que uno pone cuando no sabe qué decir. Bien. Entonces está diciendo, hay una clase de objetos que pueden existir sin materia. De estos, algunos nunca existen en materia, como Dios y los ángeles, porque son por esencia sustancias inmateriales. Pero luego hay objetos que pueden existir con o sin materia. La sustancia, dicen, la cualidad, el ente, la potencia, el acto, lo uno, lo mucho y cosas por el estilo. Bueno, todas esas cosas por el estilo es de lo que se ocupa la metafísica. O sea, de la sustancia, de la cualidad, del acto, de la potencia, lo uno, lo mucho y todo eso. No de Dios y los ángeles, de eso se ocupa la teología sagrada, dice Santo Tomás. Entonces ahí tenemos una ciencia especulativa que Aristóteles no consideraba. ¿Está bien? Para Aristóteles sí que estaba lo que él llamaba la física, la matemática y lo que él llamaba teología, que es lo que Santo Tomás llama metafísica. Pero aquí tenemos 4 ciencias especulativas distintas. Ahora vamos a ver, ¿no? La física, la matemática, la metafísica y la teología sagrada o teología revelada. Porque de las cosas que no que pueden existir sin materia, algunas existen en materia a veces y otras veces no. En algunos casos y en otros casos no. Y otras no pueden existir de ninguna forma en materia. De esas últimas es de las que se ocupa la teología sagrada, que es la que hacen los que están del otro lado de Esquiros. ¿Está bien? De las del medio, o sea, aquellas que en algunos casos existen en materia y en algunos no, se ocupa el metafísico. ¿Está bien? Y acá lo dice claramente. Dice, acerca de estos objetos trata la teología o ciencia divina, llamada así porque se conoce, el que la conoce de modo principal es Dios, y que se la llama también con otro nombre como metafísica o transfísica, porque nosotros debemos aprenderla después de la física, pues conviene que vayamos de lo sensible a lo no sensible. Y también recibe el nombre de filosofía primera, porque todas las otras ciencias, al recibir de ella sus principios, la siguen. ¿Está bien? Bueno, esto es a lo que queríamos llegar, ¿no? Bueno, vamos a... queda algo de tiempo, ¿no? Vamos a volver al texto del proemio y después voy a hacer un cuadro, porque siempre viene bien hacer un cuadro. Vale, muy bien. No sé si voy a llegar a hacer el cuadro, pero si no, mañana. Sí. Entonces, ahora vamos a releer esos párrafos y a ver si ahora se entiende mejor. Dice, están máximamente separadas de la materia las cosas que se abstraen no solamente de la materia señalada, como las formas naturales recibidas en el concepto universal, acerca de las cuales versa la ciencia natural, sino las que están separadas absolutamente de la materia sensible. Entonces está diciendo, están máximamente separadas no los objetos de la ciencia natural o de la física, que no pueden ni existir sin materia ni ser entendidos sin alguna materia sensible. Y dice, y no solo las que están separadas según la razón, como ocurre en las matemáticas, sino también según el ser, como es el caso de Dios y las inteligencias. Es decir, no solo aquellas que podemos separar totalmente de la materia para entenderlas en nuestro intelecto, pero que no pueden existir sin la materia, sino también separadas según el ser, es decir, que pueden existir o no dependen de la materia para existir. Y esta es la ciencia máximamente intelectual, que es princesa y señora de las otras. ¿Está bien? Ahora se entiende, o sea,
si con esos otros párrafos que leímos del otro texto, yo creo que se debería entender mejor esto que leímos aquí. Bueno, pero ahora vamos a intentar terminar este texto con una visión más sintética, ¿no? La cuestión es, ¿por qué esta triple consideración, es decir, de lo máximamente inteligible, entendido como el conocimiento de las causas, lo máximamente inteligible, entendido como el conocimiento de lo más universal, o de los principios más universales, y tercero, lo máximamente inteligible como aquello que está máximamente separado de la materia? ¿Por qué estas tres consideraciones pertenecen a una única ciencia y no a tres distintas? ¿No? ¿Por qué no hay una ciencia de las causas primeras, otra ciencia de los principios más universales y otra ciencia de las cosas separadas de la materia? Sí. No sé, no me gusta mucho, pero porque todo remonta a Dios, en el sentido para Tomás de Aquino, a un creador que es el ser y el ser. Bueno, ahora lo voy a explicar, ¿eh? Perdón. Sí. Era una pregunta retórica, pero bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque esto nos da la clave de, ya les digo, muchos comentadores de Aristóteles estuvieron muy despistados durante mucho tiempo porque no sabían cómo conciliar estas tres cosas, ¿no? Veían lo que dice el libro primero, el libro cuarto, el libro sexto y decían, bueno, esto es un lío, no hay por dónde, vamos, hacer sentido de esto, ¿no? Pero bueno, para un filósofo no hay nada mejor que otro filósofo, ¿no? Para entender a Aristóteles, que era un filósofo, necesitamos otro filósofo, no un filólogo, ¿está bien? Digo porque, claro, muchas veces hay gente que se dedica al estudio de la filosofía antigua y esto, que está todo el tiempo viendo si la palabra que usó aquí es la misma que usó allá y no sé qué, y se pierde lo principal, ¿no? Santo Tomás, que no sabía griego, entendió bien lo que quiso decir Aristóteles. Ahora vamos a ver, ¿eh? Dice, esta triple consideración no debe ser atribuida a diversas ciencias, sino a solo una, o una sola. ¿Por qué? Dice, pues las sustancias separadas, esto es lo que decía tú, son las causas universales del ser. Ahí está hablando genéricamente, ¿no? No está hablando de Dios en particular, diciendo, bueno, si hay realidades separadas, que son sustancias separadas de la materia, estas van a ser las causas universales del ser de las otras, ¿no? Y lo propio de cada ciencia es considerar tanto las causas propias de un género como el género mismo, al modo como la ciencia natural considera los principios del cuerpo natural. O sea, si esta ciencia que se ocupa de lo más universal, que es el ente, tiene que estudiar, para entender al ente, tiene que entender cuáles son sus causas, tendrá que estudiar también esas sustancias separadas, pero si no, no va a entender su propio objeto. ¿Está bien? Por lo tanto, dice, conviene que una misma ciencia corresponda al considerar tanto las sustancias separadas como el ente común. El ente común es una expresión que utiliza Santo Tomás que es equivalente al ente como en cuanto tal, ¿no? El ente en cuanto ente, que es la que utiliza Aristóteles. ¿Por qué la llama ente común Santo Tomás? Porque la metafísica se ocupa de considerar al ente en aquello que todo ente tiene de común, que es tener ser. ¿Está bien? Por eso al ente en cuanto tal, es decir, al objeto de la metafísica, le llama ente común. Que es un género cuyas causas comunes y universales son las mencionadas sustancias, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué esta triple consideración pertenece a la misma ciencia? Fundamentalmente porque la metafísica se ocupa de estudiar el ente en cuanto tal. Y estudiando el ente en cuanto tal, que es lo más universal, tendrá que estudiar también cuáles son sus causas, las causas primeras del ente. Y estudiando las causas primeras del ente, va a estudiar aquellas sustancias que están separadas de la materia. ¿Está bien?
Y ahí tenemos las tres cosas juntas. Pero ojo, bueno, no voy a decir nada porque voy a complicar. Ahora viene lo que yo quería decir, que lo dice el profesor Goda. Siempre me olvido que las cosas que quiero decir ya están dichas. Dice, a partir de esto queda claro que aunque esta ciencia considere estas tres cosas, o sea, las causas primeras, los principios más universales, las cosas separadas de la materia, sin embargo, dice, no considera a cada una de ellas como su sujeto propio, sino solo al ente común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ven que es un texto, por un lado, bastante lineal, por otro lado, bastante complejo, pero bueno. ¿A qué llama aquí Santo Tomás sujeto? A lo que nosotros llamamos objeto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un concepto de objeto, mejor dicho, voy a decirlo al revés. Cuando nosotros consideramos de qué se ocupa una determinada ciencia, a eso le llamamos normalmente el objeto, ¿verdad? O sea, ¿de qué se ocupa la lógica? De las relaciones de razón de segunda intención, ese es su objeto. ¿De qué se ocupa la biología? De los entes vivientes, ese es su objeto, etc. Objeto, ¿no? Objeto es una palabra latina que significa objectum, que significa lo que está puesto delante, ¿no? Objectum. Bueno, Santo Tomás y sus contemporáneos, cuando hablaban de aquello de lo que se ocupa una ciencia, no le llamaban siempre objeto, ¿no? Le llamaban más bien sujeto. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamaban? Bueno, esto es un paréntesis, ¿eh? ¿Qué es un sujeto? Pues el sujeto es aquello de lo que se predica algo, ¿verdad? Pues aquello de lo que se ocupa una ciencia es aquello de lo cual luego vamos a predicar todas las conclusiones de esa ciencia. ¿Está bien? Si yo, estudiando el ente viviente en biología, concluyo que todo viviente tiene determinadas propiedades, etcétera, etcétera, pues yo atribuyo esas propiedades al viviente, que es su sujeto. ¿Está bien? Lo mismo ocurre en cualquier otra ciencia. Si yo estudio, supongamos, ¿no?, las propiedades del triángulo, ¿no? El triángulo es el sujeto del que predico esas propiedades. ¿Está bien? Por eso los medievales en general al objeto, a lo que nosotros llamamos objeto de una ciencia, le llamaban sujeto. Bueno, para no dejarlos completamente sin la frase terminada, la cuestión es esta. Digo esto y mañana retomamos. El sujeto de la metafísica, es decir, aquello de lo que la metafísica propiamente se ocupa, no es ni Dios ni las sustancias separadas. Aquello de lo que la metafísica propiamente se ocupa es el ente en cuanto tal, o lo que llama aquí el ente común. Y porque se considera al ente común y se estudia entonces sus propiedades y sus causas, entonces se estudian también, si es que las hay, a Dios y a las sustancias separadas como causas del ente común. ¿Está bien? Pero no forman parte del sujeto de esa ciencia como tal. Bueno, esto es importante para atajar algunas objeciones contemporáneas que luego vamos a ver que se han hecho a la metafísica. Pero aquí lo dejamos y seguimos mañana, Dios mediante, a las 12. O sea, ya... Espera. O sea, aquí se rompió una taza. No, pero más lo movió en la... O sea, tenías que pausar, tomarte un momento de decir esa frase y como que ya no puedes pensar. Es que ya se notó. O sea, a las 5 por sus... y fuera de Tú vas a estar todo el día con que son las dos, ¿sabes? Javi, ¿a qué hora era la clase? No sé. Bueno, pero te puedes ir a estudiar. ¿Han sonado las campanas? Sí. O estudiar. Es que las campanas son a las dos. No, ahorita no voy a quedar con cargamento. Lo voy a llevar todo el día. Yo llevé mi maleta, la traía aquí en la mochilita. Cambio por el cambio. Pero bueno, eso hay que ahí, te compras la maleta. Yo voy a la llevo. Muy interesante, la verdad.
A ver, o sea, yo creo que arquitectura era mi cuarta opción. Entonces, sí, economía pura. Luego, física de algún tipo. No, pues ya. O sea, me llamaba bastante más. Economía era por más y física pura. Sí le tengo ganas a Polalo, ¿no? O sea,